Buenos días, niños. Esta semana veremos la novela. ¿Qué es la novela? Las novelas son narraciones extensas, más largas y complejas que un texto o que un cuento. En ellas se relatan hechos ficticios, es decir, inventados o imaginados por su autor, pero que se relacionan con la realidad. Además, por su extensión, presentan más personajes que el cuento y desarrollan más acontecimientos, ya que es un texto o una narración larga. Cuanto a sus características, es extensa y compleja, ya que hay una diversidad de personajes, una diversidad de ambientes y es una historia larga donde ocurren muchos hechos. Aquí tenemos, por ejemplo, Harry Potter, Papelucho, Matilda, que son historias largas que se necesitan poner en un libro o más de un libro. Están divididas en capítulos o episodios que aparecen numerados o titulados. En estos capítulos ocurren historias también que tienen relación con un tema y se van juntando, ya sea en un capítulo o en un episodio. Pueden tener numerosos personajes, sobre todo personajes que no necesariamente son principales o secundarios, sino que personajes que van apareciendo para que los principales puedan interactuar. Puede tener también variados ambientes, ya que la historia no solo sucede en un lugar específico, sino que en múltiples lugares. Se escribe en prosa y en cuanto a su estructura, podemos ver, al igual que todos los textos narrativos, que tiene una estructura donde hay un inicio, un desarrollo y un final, siendo obviamente el desarrollo mucho más largo que en un cuento, por ejemplo, ¿ya? Y donde ocurren muchas más cosas hasta llegar a resolver el problema o el conflicto principal. A modo de resumen, podemos decir que la novela tiene un mayor número de acontecimientos, presenta un conflicto el cual se va desarrollando de manera muy extensa también. Tiene ambientes y espacios variados. Los hechos o los acontecimientos no ocurren solo en un lugar, sino que en muchos. Y presenta un mayor también número de personajes para que esta historia sea más larga y vayan ocurriendo más cosas también. Vamos a practicar. Acá tenemos el fragmento de una novela que se llama El lugar más bonito del mundo. Así que mucho oído y atención para escuchar. Dice, El lugar más bonito del mundo, de Anne Cameron. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela. Y siempre que lo hacía, ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que a veces me hacía sentir un poco triste, y era que cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela, yo me pasaba el día sentado entre polvo manchado de betún y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años. Pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebolla, así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela, y se me ocurrió pensar en que si quisiera, o si me quisiera de verdad, me habría mandado a la escuela en vez de tenerme aquí limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería por mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. Entonces, a partir de esto vamos a reflexionar sobre el texto, que es lo que tenemos que hacer con todos los textos que nosotros leamos. ¿Qué tipo de texto es? Como ya sabemos que lo estuvimos trabajando recién, sabemos que es una novela, porque es un texto narrativo, me cuenta una historia y además sé que es un fragmento, por lo tanto que debe ser una historia larga. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto? Igual que todos los textos narrativos, es narrar o contar una historia, donde yo me entretengo. ¿Quién es el personaje principal y cómo lo sabes? Bueno, a partir de todas las pistas
que pude encontrar en este fragmento, pude darme cuenta que el personaje principal es un niño, porque habla de la abuela, porque habla de que quiere ir al colegio. Y cuando yo voy al colegio, aún soy un niño. Luego, ¿quién cuenta la historia? Al ver este fragmento o al leerlo, yo sé que el que está hablando es el mismo niño, por lo tanto, él es el que cuenta la historia. ¿Qué problema tiene este niño? Bueno, el problema principal que tiene este niño es que él quiere ir a la escuela, pero no puede porque tiene que trabajar. ¿Ven? Ahí están unas de las pistas. Comprendamos entonces, sigamos trabajando el texto. ¿Qué quería el niño y cómo lo sé? Yo sé que el niño... ¿Qué quería el niño? Yo sé que el niño se sentía un poco triste porque veía que pasaban cerca de él chicos que iban a la escuela. Por lo tanto, se empezó a preguntar por qué su abuela no lo mandaba y que quería pedirle que lo dejara ir a la escuela. Entonces, por lo que pude leer, sé que lo que quería el niño es ir a la escuela. En la 2, donde dice, ¿qué hacía el niño? Bueno, a partir de las pistas del texto, puse aquí que él trabajaba, que en un principio lo encontraba divertido, pero que después se empezó a sentir un poco triste y se pasaba el día sentado entre polvo, manchado con betún. Y dice que también que la abuela me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Por lo tanto, yo sé que lo que hacía el niño era limpiar zapatos. ¿Con quién vive y por qué lo dices? Bueno, el niño todo el rato habla de su abuela y que gana dinero para dárselo a ella. Por lo tanto, yo puedo inferir que él vive con su abuela. ¿Cómo crees que se sentía el niño? Es la número 4. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, él habla de que se siente un poco triste, que se sentía solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela y que le daba miedo también, temía que su abuela se estuviera aprovechando de él y que lo hiciera trabajar para ganar dinero y no le importaba si iba a la escuela o no. ¿Y por qué el chico no iba a la escuela? Bueno, no iba a la escuela porque tenía que trabajar y seguramente su familia o el lugar donde él vivía con su abuela era un lugar donde había mucha necesidad y por lo tanto la opción era que él trabajara. Entonces, a partir de este análisis del texto, ahora lo van a hacer ustedes. A partir de la lectura de este fragmento de El lugar más bonito del mundo, ustedes van a responder algunas actividades. Entonces, van a leer la página 43 y 44 de su libro Mineduc, donde está la continuación de este fragmento. No está todo el texto, pero está este fragmento un poco más amplio del que leímos recién. Y luego de que lo lean, van a pasar a las actividades de la página 44 y 45. Cuando terminen de hacer estas actividades, que también las pueden hacer en el cuaderno si creen que el espacio es muy pequeño. Cuando terminen, le toman una fotografía y se la envían a sus profesores de siempre. Espero que les resulte muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.